En este video vamos a ver algunas aplicaciones de las líneas de transmisión. Lo vamos a enfocar principalmente al uso de microcintas para la emulación de filtros. En este caso vamos a ver un filtro pasabajas que tiene la característica de llamarse filtro tipo escalera. Esto por la siguiente razón. Vamos a representar una inductancia mediante una línea de transmisión, una microcinta, con un ancho relativamente pequeño, una capacitancia con un ancho relativamente grande. Sin embargo, esta capacitancia o esta línea de transmisión que va a representar la capacitancia es una línea de transmisión que tiene cierta longitud L y que está en circuito abierto. Como habíamos mencionado cuando se vieron los modelos de líneas de transmisión con cargas particulares, es decir, cuando teníamos una carga en circuito abierto, una en circuito corto, nosotros podíamos observar que una línea de transmisión en circuito abierto podía emular el comportamiento de un capacitor. Esta configuración que estamos presentando puede equivaler a lo que hemos venido manejando como el filtro prototipo, donde empezamos con un inductor, un capacitor en paralelo, inductor en serie y así sucesivamente hasta tener un orden N. En nuestro caso, representábamos en el filtro prototipo las impedancias de entrada y de salida como G0 y Gn+1, y cada uno de los elementos estaba representado por un valor G subíndice n. De esta manera. Entonces, lo que estamos haciendo con estas microcintas, es decir, esas pistas que tallamos en un circuito impreso, en una tablilla para circuito impreso, es que esta microcinta con un ancho WL, vamos a llamarle, va a representar a mi inductor dado por G1, el capacitor de esta línea de transmisión, perdón, va a representar el capacitor dado por G2, L3 a G3 y así sucesivamente hasta el orden enésimo. Ahora bien, para poder representar o emular el comportamiento de un inductor con una línea de transmisión, en este caso microcinta, esta debe ser delgada, de tal manera que pueda emular el comportamiento que nosotros queremos. Por lo tanto, si una microcinta es muy delgada en comparación con la línea de transmisión que estaría alimentando el circuito, es decir, que presenta una impedancia Z0, esta impedancia tendría que ser mayor que la impedancia Z0. Hay que recordar que en el caso de las microcintas, el ancho es inversamente proporcional al valor de la impedancia. Es decir, si tenemos un ancho pequeñito, la impedancia va a ser grande. Si tenemos un ancho grande, la impedancia va a ser pequeña. Por lo tanto, para el otro caso tenemos que si la microcinta ancha va a poder emular el comportamiento de un capacitor, por lo que la impedancia que va a tener esta línea de transmisión tiene que ser menor a Z0. La siguiente relación, o las dos siguientes relaciones que tenemos aquí marcadas, no es una regla, simplemente es una sugerencia que nos ha funcionado a lo largo de varios años de experiencia, por lo cual podemos poner a ZE o L que sea alrededor de 2 veces Z0 y Z o C sea alrededor de Z0 sobre 2. ¿Qué va a limitar la impedancia que vamos a utilizar para el inductor? Lo va a limitar principalmente que esta línea de transmisión se pueda construir. Es decir, no puedo construir una línea de transmisión que sea relativamente delgada, de tal manera que al pasarlo por los procesos de construcción, ya sea utilizando una máquina CNC o por procesos de litografía, esta pueda verse interrumpida. Es decir, que no alcance las dimensiones que nosotros queremos. Entonces tenemos un límite inferior dado por las dimensiones y un límite superior de tal manera que no tengamos una impedancia muy pequeña que no emule eficientemente el comportamiento de un inductor. Por eso mismo es que adoptamos esta relación. En el caso del capacitor, no podemos tener una impedancia tan pequeña de tal manera que este ancho sea muy grande, porque si este ancho es relativamente grande, se puede obtener fenómenos no deseados como aquellos que se llaman resonancias transversas.
Entonces, esa resonancia transversa quiere decir que nuestro circuito no va a resonar en función de esta longitud, de aquí hacia acá, sino que va a resonar en función de este ancho, lo que me puede generar una distorsión en la respuesta de mi filtro. Entonces, para poder obtener una inductancia, dadas las características de un sustrato específico que tengamos, se tiene que su longitud física la vamos a encontrar con esta fórmula. La longitud física de esta microcinta, es decir, la longitud que tenemos de aquí hacia acá, la vamos a encontrar como lambda GL, donde lambda GL es la longitud de onda que pasa de la onda electromagnética por esta línea de transmisión. Hay que recordar que en el caso de la microcinta, la longitud de onda va a depender de la permitividad efectiva en cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso yo tendría una permitividad efectiva en esta línea de transmisión, yo aquí tendría otra permitividad efectiva en esta otra línea de transmisión y así sucesivamente en cada una de las líneas de transmisión que yo posea. Entonces, lambda G es la longitud de onda que tenemos, la onda electromagnética, en esa línea de transmisión. En este caso, en la línea de transmisión que me representa al inductor. Lambda GL entre 2pi, arco seno de omega CL entre Z0L, donde omega C es nuestra frecuencia angular de corte, donde requerimos que el filtro presente su frecuencia de corte. L es el valor de la inductancia que va a emular ese segmento de línea de transmisión. Y ZOL va a ser la impedancia que yo escogí para diseñar esa línea de transmisión. Por otro lado, para la capacitancia, tenemos que su longitud física LC, que es esta longitud de este punto hacia este punto, tenemos que LC es igual a lambda GC entre 2pi arco tangente de omega C por C entre Z o C. Nuevamente, ¿quién es lambda GC? Es la longitud de onda que tenemos en esta línea de transmisión. Arco tangente, omega C, nuevamente omega C es la misma de acá. El valor de C es el valor de la capacitancia que me interesa emular. Y ZOC es el valor de la impedancia que yo seleccioné para construir esta línea de transmisión. Para que quede más claro este asunto, vamos a presentar un ejemplo, el cual nos dice: diseñar un filtro pasabajas de 3 polos con frecuencia de corte de 1 GHz, tipo Chebyshev, con rizo de 0.1 dB en la banda de paso y una impedancia característica de 50 ohms. Los valores normalizados son G1 igual a G3 igual a 1.0316 y G2 es igual a 1.1474. Estos valores los encontramos en los videos anteriores, donde tenemos las tablitas de los valores normalizados del Chebyshev, en este caso para la tabla que me representa un rizo de 0.1 decibeles. Utilizando las fórmulas de transformación de elementos, es decir, donde vimos cómo transformábamos los elementos G a valores de L y C para el prototipo pasabajas, vamos a tener que L1 es igual a L3. Hay que recordar que nuestro filtro, como es orden 3, es un filtro simétrico. Por lo tanto, yo tendría este circuito, un inductor, un capacitor y un inductor. Entonces el valor de L1 es igual al valor de L3 y C2 es un valor independiente. La fórmula que habíamos presentado es Z0 G1 entre omega C, y esto es igual a 50 por 1.316, que es el valor de G1, entre 2pi por 1 por 10 a la 9, es decir, omega C, 2pi por el valor de la frecuencia de corte, para representarlo en frecuencia radial. Resolviendo esta expresión, esto es igual a 8.209 nanohenrios. Para el caso de obtener el valor de la capacitancia, yo tengo que la fórmula es G entre Z0 omega C. En este caso es el valor de G2 y es de 1.1474, que lo sustituimos aquí, entre 50 por 2pi por 10 a la 9.
y resolviendo la expresión tenemos que una capacitancia aproximada de 3.652 picofaradios. Ahora, estos resultados son para los elementos discretos. Yo aquí tendría una resistencia un inductor de 8.2 nanohenrios, otro inductor de 8.2 nanohenrios y la capacitancia de 3.6 picofaradios aproximadamente. Este circuito yo necesito convertirlo a líneas de transmisión. Entonces, yo voy a necesitar una línea de transmisión delgadita para representar el primer inductor, una línea de transmisión gruesa para representar el capacitor y una línea de transmisión delgada para representar el segundo inductor. Como estos dos son inductores iguales, entonces las características de estas dos líneas de transmisión también tienen que ser iguales. Ahora, vamos a suponer que ese filtro lo quiero diseñar en una tablilla que presenta una permitividad de 10.8 y su espesor es de 1.27 milímetros. Hay que recordar que lo voy a implementar con microcintas, por lo cual se puede recurrir nuevamente al video de la microcinta para ver las fórmulas de diseño o simplemente utilizar una calculadora de líneas de transmisión que se pueden encontrar en algunos softwares de simulación o inclusive podemos encontrarla en algunas páginas de internet simplemente colocando en algún buscador Microstrip Design Calculator y nos vamos a encontrar varias fórmulas o varias páginas que nos pueden diseñar o encontrar las dimensiones de las líneas de transmisión con estos elementos que estoy poniendo como características del sustrato. Entonces vamos a considerar las siguientes impedancias. ZOL igual a 93 ohms. Hay que recordar que la impedancia del inductor es, o lo estamos proponiendo, casi cercana a 2 veces la impedancia característica, en este caso 50 ohms. Entonces lo estamos acercando a esos 100 ohms. Por otro lado, el capacitor lo estamos obteniendo, o la impedancia que va a representar el capacitor de la línea de transmisión, perdón, a la mitad de la impedancia característica, es decir, 50 sobre 2. En este caso lo estamos aproximando a 24 ohms. Con estos datos, con los valores de la permitividad, el espesor del sustrato y con las impedancias características, sacamos los valores de las líneas de transmisión que necesitamos y los vamos a poner en esta tabla. Impedancia característica del capacitor ZOC es de 24 ohms, como habíamos dicho. Su longitud de onda guiada es de 105 milímetros, aquí estamos poniendo las unidades. Y el ancho de esa línea de transmisión es igual a 4.0 milímetros. La impedancia característica en 50 ohms, que es la del sistema, tiene una longitud de onda guiada de 112 milímetros, un ancho de 1.1 milímetros, una impedancia característica para el inductor de 93 milímetros, lambda GL de 118 milímetros y un ancho de 0.2 milímetros. Esto para el caso de la línea de transmisión que va a representar al inductor. Entonces, encontrando las longitudes físicas para cada línea, es decir, vamos a utilizar estas fórmulas que tenemos acá para encontrar las longitudes físicas. Ya tenemos los anchos, ahora nos faltan las longitudes. Entonces hacemos esas fórmulas y tenemos que para L1 y L3 son la misma longitud, lambda GL sobre 2pi, arco seno de omega C entre L entre Z o L. Hay que recordar que las funciones trigonométricas las estamos utilizando en radianes. Esto es igual a 118 milímetros, que es lambda GL, es este valor, de 2pi, arco seno de 2pi por 10 a la 9, que es la frecuencia omega C, por el valor de la inductancia que yo requiero, que es de 8.209 por 10 a la menos 9 henrios, entre la impedancia que estoy proponiendo para esa línea, que es de 93 ohms. Resolviendo toda la expresión, me da que la longitud física es aproximadamente de 11.04 milímetros. Para el caso del capacitor, nuevamente sustituimos en esta fórmula todos los valores. Lambda GC, que es el valor que habíamos obtenido aquí, es de 105 milímetros, por los valores correspondientes de omega C, C y ZOC que habíamos utilizado. Resolviendo la expresión, me da un valor de 8.41
milímetros. Entonces, sustituyendo todas las dimensiones que encontramos, tanto los anchos, los tenemos aquí, y las longitudes físicas, yo tendría un circuito impreso con estas características. Esta me está representando Z0, es donde yo pondría unos conectores para tener el circuito alimentado, la entrada y la salida de mi filtro. Hay que recordar que este es un ancho de 1.1 milímetros, es este valor, para una impedancia de ZC0 igual a 50 ohms. La longitud en este caso no importa tanto, siempre y cuando sea mucho menor que lambda sobre 4, de tal manera que no se generen resonancias por este individuo. En la práctica, esta longitud es de aproximadamente unos 3-4 milímetros, que es la distancia suficiente para poder albergar al pin del conector que se va a utilizar. Generalmente esos conectores son conectores tipo SMA. Dependiendo de las características del diseño, puede ser un SMA hembra o un SMA macho. Entonces, para la línea o las líneas que representan a los inductores, en este caso como son dos inductancias iguales, la longitud es de 11.04 milímetros para ambas y el espesor de esa línea es de 0.2 milímetros, como lo habíamos calculado aquí. Para el caso de la línea del capacitor, yo tengo que su longitud es de 8.41 milímetros, que es la distancia de este punto hacia este punto, y el ancho, que es de este punto hacia este punto, es de 4 milímetros, como lo habíamos obtenido para la microcinta en este caso. Una vez que ya obtuvimos las dimensiones del circuito, podemos obtener sus resultados a través de algún software de simulación. Podemos tener diferentes tipos de software o para simulación de circuitos eléctricos o simulación de estructuras electromagnéticas. En este caso vamos a utilizar un software de simulación de circuitos eléctricos que puede representar el funcionamiento de líneas de transmisión. El software se llama Microwave Office. Para eso vamos a capturar un nuevo esquemático. Aquí en este icono le damos New Schematic. Vamos a titularlo 01 filtro escalera. Le damos Enter y aquí tenemos el esquemático. Nos vamos al extremo izquierdo inferior donde dice elementos. Vamos a buscar primero la pestaña que dice substratos. Vamos a utilizar el sustrato que dice MSUB solamente, que es el principal icono que se utiliza para la representación de microcintas en este caso. Para eso vamos a cambiar los valores que tenemos aquí. En este caso la permitividad es de 10.8, que es el ejemplo que hicimos, y el espesor del sustrato es de 1.27 milímetros. Los demás parámetros no los movemos ya que son parámetros que se utilizan principalmente para obtener pérdidas en el sustrato. Ahora, del lado izquierdo superior, en el árbol de elementos, nos vamos a donde dice microcinta, microstrip, nos vamos a la sección de líneas y vamos a buscar el icono que dice MLIN. Jalamos el icono y vamos a buscar el que dice MLF y este nos va a representar la capacitancia. Lo giramos conforme a nuestras necesidades y aquí vamos a capturar el ancho de nuestra línea de transmisión. En este caso para el inductor es de 0.2 milímetros, mientras que su longitud la habíamos calculado de 11.04 milímetros. Para no capturar de nuevo, simplemente agarramos y copiamos este elemento, control C, control V, y ya tenemos los dos elementos. Nos posicionamos en el extremo de alguno de los elementos, el cursor cambia automáticamente y lo arrastramos hasta unir los dos elementos. Ahora, en el caso del capacitor, tenemos que el ancho es de 4 milímetros y la longitud es de 8.41 milímetros. Después vamos a agregar los puertos, asegurándonos simplemente por convención que el puerto del lado izquierdo sea el puerto 1
el puerto del lado 2, perdón, del lado derecho sea el puerto número 2 y los unimos al circuito. Y aquí ya tenemos el circuito capturado con las dimensiones que ya habíamos calculado. Nuevamente nos dirigimos a la parte inferior izquierda donde dice de Project. Vamos a seleccionar en esta parte donde dice Options, Project Options, y aquí vamos a sustituir el intervalo de frecuencia desde 0.1 GHz, es decir, desde 100 MHz hasta 3 GHz. Este intervalo lo seleccionamos ya que tenemos la frecuencia de corte a 1 GHz, entonces con eso vamos a tener el suficiente espacio, intervalo frecuencial para poder analizar. Nos aseguramos dar el botón Apply para que aparezcan todas las frecuencias que vamos a analizar en este punto. El paso va a ser de 0.1 GHz en 0.1 GHz y le damos Aceptar. Ahora nos vamos a la parte superior donde dice Add Graph en este icono y vamos a darle aquí 01 respuesta y le damos OK. Ahora en ese icono de respuesta aparece aquí donde dice gráficas. Con el botón derecho le damos clic y le vamos a agregar ahí medición. Automáticamente aparece en parámetros S, por lo tanto estos dos no los vamos a mover. Seleccionamos el esquemático, en este caso solamente tenemos un esquemático y le vamos a decir quiero que me des la medición del parámetro S hacia el puerto número 2 desde el puerto número 1 y quiero que me lo dé en decibeles. Le damos Apply y le damos OK. Y con este icono del relampaguito le damos a analizar y la simulación sale inmediatamente. Ahora podemos observar que sí se presenta una respuesta pasabajas. Podemos inclusive incrementar un poquito la suavidad de la curva. Vamos a ponerle aquí que dé el paso de punto 01 en 01. Le damos Apply, OK y le damos Simular. Entonces aquí podemos observar una respuesta pasabajas. Vamos a agregar un apuntador y yo tengo que en la frecuencia de corte de 1 GHz es de menos 1.5681. Lógicamente la respuesta a menos 3 decibeles la encontramos un poquito más arriba. Hay que recordar lo que habíamos mencionado en el video respectivo de los filtros con respuesta Chebyshev, que para obtener una respuesta un poquito más exacta hay que encontrar más valores de decimales de los valores prototipos, es decir, los valores de G, para acercar esto a un valor más aproximado a la frecuencia de diseño. Ahora bien, aquí podemos agregar inclusive la respuesta del parámetro S11 que me va a representar mi coeficiente de reflexión en el puerto de entrada y le damos aquí simular y podemos observar una característica que se presenta en este tipo de estos circuitos, que donde se intersectan estas curvas del S11 y del S21 es donde obtenemos nosotros nuestra frecuencia de corte. De esta manera podemos ver que sí podemos diseñar filtros o algún otro dispositivo, en este caso nos estamos limitando a filtros pasabajas con segmentos de líneas de transmisión, en este caso un segmento de línea de transmisión muy delgadito de 0.2 milímetros y de longitud de 11.04 me representa un valor de un inductor. Este mismo se presenta de este lado y con una línea de transmisión en circuito abierto estamos representando el valor de un capacitor y podemos observar que efectivamente tenemos una respuesta pasabajas que nos da en la de color azul. Ciertamente la selectividad es poca porque estamos utilizando solamente tres elementos y si la selectividad la quisiéramos incrementar, pues simplemente utilizaremos un mayor número de elementos o incrementaríamos el rizo dependiendo si esto no afectaría el desempeño de nuestro sistema.